Estamos de vuelta en Chile Check para seguir chequeando las afirmaciones de Sebastián Piñera y de Alejandro Guiller en el debate televisivo de esta semana. Vamos a una nueva frase, a la quinta ya. Esta frase le corresponde a Sebastián Piñera. Los programas del gobierno son aproximadamente 300 y hemos revisado uno por uno. Y les recuerdo que en los últimos 4 años el 60% de esos programas está con calificación deficiente. Ahí está la frase entonces del expresidente Piñera. Los programas del gobierno son aproximadamente 300 y hemos revisado uno por uno, y le recuerdo que en los últimos 4 años el 60% de ellos está con calificación deficiente. Lo afirmado por Sebastián Piñera es... verdadero. ¿Por qué, Alejandro? Sí, como decíamos anteriormente, en general el candidato Piñera suele ir a la fuente y estudiar las cifras, y en este caso las usó correctamente. Como vemos, esto está compuesto de 2 partes. Uno tiene que ver con la cantidad de programas y en segundo lugar con el porcentaje de programas que son deficientes. Como la cifra es bastante alta y lamentablemente es verdadera. Consultamos la fuente oficial, que fue la misma fuente que nos dijo el equipo programático, que es la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, que es el órgano estatal, el órgano público que está encargado de hacer esta evaluación, que es del Ministerio de Hacienda. Y como vamos a ver en las cifras a continuación, son correctas. Él se refiere principalmente a los últimos 4 años, es decir, el gobierno de Bachelet, pero si vemos el cuadro completo nos vamos a dar cuenta que este es un problema que se extiende mucho antes. De hecho, la evaluación de este programa empezó en el año 97, o sea, ya lleva 20 años y la verdad que los problemas siguen en el tema de deficiencia de los programas. Veamos, Mauricio, ahí está el detalle Sí. de la cifra. En esta columna está entonces el gobierno de Piñera entre 2011 y 2013 con el desempeño de los programas, y en esta columna gobierno Bachelet 2014-2016. Sí, para tomar el punto que era su afirmación, ¿cierto? Que estaban evaluados insuficientemente en los últimos 4 años. Ahí uno puede ver la cifra del 61% del gobierno de Bachelet. Correcto. Y por tanto, efectivamente su afirmación es correcta. Ahora, pusimos, como dijo Alejandro, quisimos dar un contexto porque también hay una cierta implicación de que podría ser solo que en estos 4 años se produce este fenómeno. Y lo que descubrimos es que en el periodo 2011-2013 de su gobierno, el 2011 es el año en que hubo un cambio metodológico que nos permite comparar peras con peras y no peras con manzanas. Lo que descubrimos es que también hay un porcentaje alto de insuficiencia, cercano al 40%, más bajo que en el actual periodo, pero que tiene una explicación importante, y es que hay un otro 40% que está en unas categorías de no demostrado y particularmente no aplica, es decir, programas que no estaban en condiciones de ser evaluados. Probablemente si depuráramos por tanto esa cifra, sí estaríamos en un porcentaje de insuficiencia similar, y como decía Alejandro, entonces esto es lamentablemente un problema del Estado chileno que tenemos que trabajar, que se ha mantenido en este último periodo, pero que no es exclusivamente un problema de los últimos 4 años. Sí, lo que no, digamos, chequeamos como frase lo que decía a continuación de este diagnóstico, que era que va a terminar con bastantes programas, y eso, bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro. Porque eso ha dado explicaciones bien contradictorias también en las últimas horas sobre si va a haber o no va a haber finalmente corte de programa. Exactamente, porque dice que de ahí va a sacar recursos para poder financiar su programa de gobierno, y la verdad que si miramos tanto su comportamiento como Piñera 1, digamos, y así como los otros gobiernos durante el 97 hasta ahora, lamentablemente ningún presidente, digamos, ha tomado decisiones como fuertes en ese sentido, tanto de corregir los programas como de derechamente cerrar cuando no están funcionando, porque obviamente esto tiene ciertos costos políticos. Un programa que se está aplicando, y ya los programas se aplican en determinados distritos y comunas, por lo tanto esto perjudica obviamente a los parlamentarios de la zona o a los mismos alcaldes. Claro, y es difícil que un candidato a poco más de una semana de una elección vaya a decir voy a cerrar tales programas que significan beneficios para algunas personas. Probablemente es algo bien impopular de decir, de entrar en la especificidad y en el detalle, ¿no? Así es. Evitan hacerlo. Ahí está entonces las cifras, ahí están los números, la explicación, el contexto para el chequeo de esta afirmación de Sebastián Piñera. La vamos a recordar. Los programas del gobierno son aproximadamente 300 y hemos revisado uno por uno, y les recuerdo que en los últimos 4 años el 60% de ellos, 61% era la cifra de hecho, está con calificación deficiente. Lo afirmado por Sebastián Piñera entonces en este caso es verdadero. Seguimos, vamos a una frase de Alejandro Guiller. Todos sabemos que no son más de 150 personas que han recurrido a la violencia sistemáticamente. Ahí está, hablando del conflicto en la Araucanía. Ese es el contexto en el cual habla Alejandro Guiller. Su frase: todos sabemos que no son más de 150 personas que han recurrido a la violencia sistemáticamente. Hicimos el chequeo en Chile Check y consideramos que lo dicho por Guiller es...
inchequeable. Esta es una categoría nueva, Mauricio, así que tenemos que explicar de qué se trata esto. Vamos a explicarla. Es importante recordarle al público que nosotros tenemos una definición en nuestra página web de cada una de las categorías y por tanto si quieren ver por qué le pusimos algo a alguien, es importante leer la definición que a veces no coincide totalmente con lo que uno intuitivamente quisiera pensar. Pero en este caso sí nos parece que nuestra definición coincide con lo que intuitivamente cualquier persona piensa. Básicamente es inchequeable una afirmación que no puede ser chequeada porque no existen fuentes o documentación alguna que permita determinar su veracidad o su falsedad. Y lo que hicimos acá fue ir a qué fuentes podía haber. Le preguntamos primero siempre a la fuente directa, por lo tanto en este caso vamos al comando de Guiller y le preguntamos de dónde saca esta cifra. Exacto. Y no se nos entrega una fuente específica, sino que más bien información que ha estado en el ambiente. Y entonces fuimos a las fuentes oficiales. Y lo que tenemos en Chile hoy día son datos sobre los delitos violentos que se han producido en la macrozona de donde está el conflicto de la Araucanía. Tenemos también datos de las personas que han sido detenidas en los últimos años por delitos violentos en esa macrozona. De hecho, esto es lo que vamos a poder observar en la gráfica que viene ahora. Vamos a ver esa gráfica. Detenidos asociados a la violencia rural en esta macrozona, región de la Araucanía, provincia de Arauco en el Biobío y norte de la región de los ríos. Exacto, y tenemos este número, pero sin embargo, este número no nos dice nada, que es otro dato al que hace alusión de cuántas personas hay sistemáticamente cometiendo estos delitos. Su afirmación no es que se han detenido personas cometiendo delitos en estas regiones, sino que sistemáticamente se dedican a cometer. Y esto no es un dato que tenga algún organismo oficial, al menos de carácter público. Se dice que este es un dato que podría disponerse a nivel de inteligencia, sin embargo, por precisamente pertenecer a ese ámbito es reservado. Ahora, lo curioso es que Alejandro Guiller dice, todos sabemos que no son más de 150 personas, o sea, da cuenta de que esto sería un hecho de conocimiento absolutamente público. Exactamente, la verdad que sería... Lo que da la impresión de que quiere instalar es que se sabe, pero no se ha hecho nada, lo cual es bastante, digamos, complejo de decir, digamos, porque además habría responsabilidad de la Fiscalía, de las policías, los mismos tribunales, en no tener la voluntad de perseguirlo. Entonces, sabemos, nosotros por no sabemos, hicimos el trabajo de ir a todas las fuentes posibles, lo revisamos, estudiamos largamente ayer y no encontramos esas fuentes oficiales que él decía, y lo único que uno podría decir en forma seria y responsable es que pareciera que hay un aumento. O sea, si uno mira, por ejemplo, estas cifras, efectivamente, esto es a junio de 2017, ya hay un incremento, digamos, respecto al año pasado de personas detenidas por violencia rural. Que la verdad que también el concepto de violencia rural es bastante más amplio que hablar propiamente de delitos terroristas, que era el contexto en que hablaba Alejandro Guiller. Por lo tanto, nos parece que está bastante claro, muy llamativo, dice, todos sabemos de violencia sistemática, además, o sea, es muy específico. Exacto. Y además da una cifra que es muy específica, no dice son pocos, dice son 150, o sea, una cifra muy, muy específica que... Tal vez él sabe porque él claro, accedió a información que nosotros como ciudadanos no tenemos realmente. Pero no todos sabemos, eso está claro. Exactamente, y además, esto como decía está en el contexto de posible terrorismo, y él dice... Él está en fondo diciendo no son más de 150, está tratando de decir con esa cantidad de personas la verdad que no habría terrorismo. Pareciera que eso es lo que quiere señalar en el discurso, y la verdad que también eso es bastante discutible. De hecho, con pocas personas se pueden cometer actos terroristas. Es el caso, por ejemplo, que pasó hace un tiempo en la escuela militar cuando se puso una bomba. No eran 100 personas, eran de hecho menos de 10 personas probablemente, y fueron capaces de articularse y producir un acto terrorista calificado así jurídicamente. Así es. Bueno, revisemos entonces la afirmación de Alejandro Guiller. Todos sabemos que no son más de 150 personas que han recurrido a la violencia sistemáticamente, refiriéndose a la Araucanía. Por lo ya consignado, consideramos que lo dicho por Guiller es inchequeable. Vamos a otra afirmación del senador Alejandro Guiller en el debate televisivo. Los chilenos que vivimos bajo un estrés que empieza en el primer año de la escuela básica. Ahí está la frase de Alejandro Guiller. Los chilenos vivimos bajo un estrés que empieza en el primer año de la escuela básica. Chequeamos lo dicho por Guiller y consideramos que es... ¿Cómo? ¿De nuevo? Inchequeable. Sí. Y de hecho seleccionamos frases, ¿sabes? Que son bastante más las frases que dijo, y nos pasaba mucho eso. O sea, como que uno podría decir que dice muchos como lugares comunes, cosas que parecieran que tienen sentido. Suenan bien, claro. Exactamente, son como intuitivas. Dice, sí, parecía una sociedad hiperintensa, donde tenemos muchos desafíos, exigencias en las ciudades, la gente en general está estresada, y uno puede decir, sí, tiene cierto sentido, pero consultamos a su fuente, a la fuente original, que es el equipo programático del senador Guiller, y nos dijeron, no tenemos ningún estudio de que demuestre eso, lo cual nos parece, la verdad, poco riguroso, poco serio cuando queremos influir en el debate público. Claro, porque entonces, de nuevo se está haciendo una afirmación específica, se está diciendo, no solamente estamos estresados, sino que está diciendo el estrés comienza en primero básico.
Exactamente, es bastante como claro. Esperaría digamos, que hubiera un pareciera que hay una relación en el fondo entre el sistema como educacional y el estrés de los niños. Entonces consultamos a la fuente original, no tenían ningún dato. Después fuimos al Ministerio de Salud y Educación, tampoco nos respondieron nada, pareciera porque probablemente buscaron y tampoco encontraron información. Y después consultamos a varios expertos que un poco nos decían lo mismo, como mira, tiene cierto sentido esta frase, pero la verdad que no existe estudio alguno en Chile y tampoco conocemos afuera si es que existirán, por lo tanto era bastante difícil chequearlo. Pasamos harto rato, Mauricio, chequeando esto, ¿no? Pasamos harto rato y quisimos graficarlo con la lámina que viene aquí, si la podemos ver. Sobre el estrés infantil conversamos el día de ayer con 6 expertos. Ninguno de ellos nos dijo conocer, y expertos de distintas expertices, gente que ha trabajado en el sector público, gente cierto que trabaja en las universidades, todos obviamente con conocimiento psiquiátrico y psicológico y con especialidades infanto-juveniles, y todos ellos, ninguno de ellos nos dijo que conociera un estudio que pudiera permitir acreditar esa afirmación. Y hoy día en la mañana, un poco antes de entrar al estudio, nos llegó una 7ª opinión también en la misma dirección. Y es más, varios de los expertos nos dijeron que es discutible, ¿cierto?, que los principales problemas de estrés estén particularmente en niños de 5 años o 6 años, que son los niños que están en primero básico, 6, 7 años, ¿cierto? Ya que hay muchos problemas en Chile, por ejemplo, a nivel más bien juvenil, ahí tenemos harto dato, harta información, y en esta área hay más debate incluso en las propias disciplinas en cuanto a lo que podemos medir, qué nivel de estrés tienen, etcétera, etcétera. Ya. Decíamos antes, hablando de Piñera, ¿no?, que él tendía a pecar de exceso, o sea, de tener buenas cifras, de tener las fuentes, de conocerlas, pero tratar de ir un poco más allá de lo que los números realmente dicen, que ese era como el pecado de Piñera en general cuando lo chequeábamos en Chile Cheque. Guiller es una historia distinta, ¿no? Sí, claro, uno podría decir que Piñera, si le hiciera una prueba como de conocimiento, probablemente la respondería bien, pero cuando está discutiendo en un contexto más político, programático, tiende como a moverse un poco, exagerarla, etcétera. Claro, en el caso de Guillermo nos pasa al revés, por defecto, en general usa muy poco datos, o sea, usa mucho, como digo, ese lugar común que pareciera que tiene sentido, pero no, en general cuando le pedimos información concreta no la tiene, y eso la verdad que es preocupante, porque finalmente cuando uno pretende influir en las políticas públicas, pretende ser presidente, es importante que tenga un diagnóstico serio, riguroso, con fuentes confiables y concretas. Entonces, ahora, uno sabe, bueno, dice por qué, uno podría tener un par de tesis, quizás un poco qué pasa con el candidato. Por un lado, uno podría decir que justamente lo que se ha criticado, la falta de programa del candidato, puede ser reflejo de eso. Cuando hay un programa acabado, bueno, es porque no se hizo un estudio, un diagnóstico específico sobre las materias que están discutiendo. Y lo segundo también que uno podría establecer como una cierta relación entre algunos candidatos que tienen más experiencia política, por ejemplo, el mismo Piñera o Alejandro Navarro, que muestran que tienen más conocimiento muchas veces en las materias, tienen muchas comisiones en el cuerpo, muchas discusiones de política pública. Marco Enrique Minami también. Exactamente, Marco Enrique Minami y otros candidatos más, versus candidatos como Alejandro Guille, que llevan poco periodo político y que por lo tanto, si bien tiene una experiencia profesional que puede ser, digamos, destacada, pareciera que en términos de políticas públicas tiene menos conocimiento y por lo tanto da menos datos. A Beatriz Sánchez también le pasa algo similar. Sí, ¿no? y también pasa, eventualmente uno en estos casos, uno puede identificar que a veces hay una idea que es correcta, que tiene alguna evidencia, pero se expande muchísimo y ahí se pierde completamente la afirmación de la evidencia, ¿cierto? Porque si uno dice, mira, los jóvenes en Chile, 14, 15 años, tienen problemas de estrés vinculados, bueno, tal vez ahí tenemos evidencia y lo puede hacer, pero si luego lo expando a los niños de primero básico, no hay la evidencia suficiente. O si afirmo que el problema escolar es un problema importante, pero luego lo focalizo nuevamente. Y este es un salto que hay que tener mucho cuidado, porque el diagnóstico, qué hacer con los niños de 5 o 6 años, es muy distinto a qué hacer con un niño de 14 o 15 años, es muy distinto a qué hacer con una política general en todo el programa de educación escolar. Y cuando se propone una política pública, uno entiende que esa política pública tiene que estar anclada en datos súper específicos y súper claros con respecto a por qué vamos a hacer esa política pública. Exactamente, eso es lo que estamos tratando de instalar como una cultura, y creemos que en Chile el Cheque en ese sentido puede ayudar mucho a que se tomen más en serio los diagnósticos de las políticas públicas y que las personas puedan votar más informadas. Ya, bueno, por eso entonces es que hicimos el análisis de esta frase de Alejandro Guiller. Ahí está, los chilenos vivimos bajo un estrés que empieza en el primer año de la escuela básica. Consideramos que lo dicho por Guiller entonces nuevamente es inchequeable. Vamos a otra frase, esta vez del expresidente Sebastián Piñera. Cuando se presentó el proyecto de gobierno de la entonces candidata Bachelet, cayó la inversión y empezó a producirse un enfriamiento de la economía. Ahí está una frase sobre un tema que también ha sido de muchísima discusión, el tema de qué tanto influyen los gobiernos en el crecimiento, en la economía. Dice lo siguiente Piñera: cuando se presentó el proyecto de gobierno de la entonces candidata Bachelet, estamos hablando del 2013, cuando Piñera era presidente y Bachelet era candidata, una situación opuesta a la de hoy,
cayó la inversión y comenzó a producirse un enfriamiento de la economía. Es un punto que políticamente es importante porque se dice, ¿era culpa de Piñera que estaba gobernando o era culpa de Bachelet que era candidata? Ahí está la frase y el chequeo nos hace considerar que lo dicho por Piñera es discutible. Mauricio, vamos de nuevo. ¿Qué significa discutible? Porque... Sí, recordemos. Básicamente, discutible se define como una afirmación que no es claro que sea cierta, pues la conclusión a la que uno llegue va a depender desde el punto de vista o las variables con las cuales uno analice el problema. Puede, desde algunos puntos de vista, coincidir parcialmente, ¿cierto?, con algunos datos, o bien puede surgir que algunos datos afirmen o les den sustento y otros le quiten sustento. Y nos parece que estamos en ese caso porque esta es una afirmación bien compleja que tiene varios elementos que hay que analizar parcialmente para luego lleguemos de nuevo, volvamos a la conclusión general. Y el primer elemento es el enfriamiento de la economía. Ajá. ¿Cierto? El enfriamiento de la economía que él le atribuye al periodo post-presentación del programa de la presidenta Bachelet. Esta presentación de programa se produjo el 27 de octubre del 2013. Aquí estamos, estas son las cifras del IMASEC, para que las veamos. Sí. Cifras del IMASEC. Recordar Entre que- marzo de 2013 y junio de 2014, el programa de Bachelet se presenta acá, ¿no es cierto? Exacto. Ahí. Exactamente. Ese es el punto específico en el que se presenta el programa de Bachelet, que Piñera considera que es el responsable del enfriamiento de la economía. Ahí. Y recordar que el IMASEC es el índice mensual de actividad económica y por tanto es un termómetro importante para ver cuánto, para ponerlo en términos simples, la economía se está moviendo en el país. Entonces, efectivamente, uno ve que post presentación del programa se produce una disminución importante del IMASEC que podría coincidir, ¿cierto?, con esta idea de enfriamiento de la economía, que es la primera frase. Pero luego hay otras frases que con Alejandro... Sí. Ahora, solamente para complementar un poco la explicación de Mauricio, primero cuando consultamos la fuente originaria dicen no solamente el programa, sino en realidad cuando anunció que iba a hacer una reforma tributaria, que eso fue incluso antes. También, bueno, ahora extienden un poquito más, dicen de junio de 2013, uno puede discutir si eso es un poco acomodar la cifra o no. Ahora, es verdad que si uno mira las cifras, por ejemplo, el gobierno de Piñera en marzo de 2014, incluso si uno dijera no influyó propiamente el programa, la presentación del programa, estaba creciendo un 2,9%. Y si uno mira la cifra de IMASEC, incluso mucho después del 2014, no sigan hasta 2017, incluso en un momento llegó a crecer 0,1% en marzo del 2017 este año, y ahora está en un 2,2%, o sea, está repuntando, pero es cierto que si uno mira la tendencia, hubo Ahí va mucho la más baja. crecimiento y ahí va la baja, exactamente. Así es. Ahora hay que analizar un poquito, meterse un poquito más en la cifra, Mauricio. Sí, porque la segunda parte de la afirmación tenía que ver con que la inversión también había caído. Entonces, en esta primera gráfica lo que quisimos ver es la tasa total de inversión producida desde los años 2013 a 2015 y efectivamente lo que uno nota agregadamente, luego vamos a dividir esto, así que para que no se complique leyendo los datos pequeños, efectivamente del 2013 al 2014 hubo una baja en la tasa de inversión y luego del 2014 al 2015 hubo una nueva baja pequeña de la tasa de inversión total, Ahí global. nos fijemos. Esta es la tasa de inversión, año 2013 estaba en 24,8%. Año 2014 baja a 23,8%. Esto ya es gobierno Bachelet, este es el último año del gobierno Piñera. Esto es gobierno Bachelet y esto también gobierno Bachelet, una nueva pequeña caída. O sea, efectivamente la inversión cae, eso es verdad. Pero hay que verla desagregadamente. Yo creo Ahí. que Alejandro aquí nos puede explicar por qué hay que hacer esto. Sí, más allá de entrar en el detalle de los números, pues tampoco nos empieza a confundir a las personas que están viendo el programa, solamente mostrar que si uno desagrega entre inversión minera y la no minera, efectivamente la minera bajó y que obviamente es muy relevante en la economía chilena, por lo tanto influye mucho en la inversión total. Pero si uno mira después las siguientes cifras... Vemos que la minera para sí. entenderlo. Esta es la tasa de inversión minera entonces, que Estaba vemos que en tiene una 7, caída bien fuerte. Exactamente, está en 7,2% con el último año de Piñera, incluso al principio del 2014 todavía se mantenía y sigue bajando los años siguientes. 6,3 y 5,2. O Y sea, la esto- tasa de inversión minera cae fuerte. Y uno podría decir que esto está más relacionado con el precio del cobre, que a nivel externo, digamos, bajó por una baja demanda y no necesariamente por una presentación de un programa de gobierno. Claro. Y esta es la tasa de inversión no minera. Esta es toda la inversión que no tiene que ver con minera. Exactamente, y como vemos acá, sí, en cambio hay un crecimiento. Si bien una pequeña, una muy leve baja en 2014, después tiene un buen incremento para el 2015, por lo tanto uno diría que en el total efectivamente bajó por el peso específico que tiene la minería en la economía nacional. Entonces, como bien precisaba Mauricio, el tema discutible es discutible tanto porque hay cifras que al mirarlas con detalle pueden ser en cierta forma como contradictorias en el sentido de chequear la información de Piñera, pero además es discutible la causalidad que él trata de instalar. O sea, un programa de gobierno necesariamente implicó una baja en la economía. Obviamente que esto es súper discutible y hay economistas para un lado y otro que van a dar un peso distinto, pero lo cierto es que hay que reconocer que hay factores internos y uno podría decir que
una posible reforma tributaria, laboral o constitucional puede influir efectivamente en las decisiones de inversión y en la economía, pero también hay factores externos como por ejemplo el precio del cobre, en ese caso China directamente nos incide en nuestra economía. Claro, toda la inversión, la tasa de inversión minera, que vimos que es la que más bajó, está muy fuertemente explicada por factores externos. E incluso el desarrollo del IMASEC, expertos que consultamos, como José Gregorio, que nos ayudó mucho, nos indicaba que había varios indicadores que mostraban que esto era un fenómeno que iba a venir sí o sí por el ritmo de crecimiento que estaba teniendo la economía, que no se iba a poder mantener el tiempo. Entonces, en esta parte, ¿cierto?, que es la causalidad, ya no el dato duro, explicar por qué se producen los datos, creemos que hay puntos de vista que están en conflicto y que nuevamente hay que tener mucho cuidado en cómo yo a una política, a un evento específico le atribuyo un impacto tan general en el total de la economía. Es la simplificación de cosas que son bastante más complejas. Exacto, ¿no? Exacto. Ya, ahí está entonces la explicación. Vamos a recordar la frase de Sebastián Piñera. Cuando se presentó el proyecto de gobierno de la entonces candidata Bachelet, cayó la inversión y comenzó a producirse un enfriamiento de la economía. Por lo ya expuesto, consideramos que lo dicho por Piñera, es discutible. Ahí está. Cerramos entonces esta edición de Chile Check. Hemos tratado de hacer esta edición extendida también para entrar un poquito más en el detalle, para entrar en el detalle también de cómo se manejan los candidatos, cómo presentan o cómo usan los datos y las cifras. Creemos que es relevante esto para la campaña presidencial, que estamos tratando de hacer este esfuerzo, Alejandro y Mauricio, por hacer chequeable lo que dicen los candidatos, más allá del discurso político partidista, poder efectivamente mostrar cuáles son las ventajas y las desventajas de la forma de comunicar de ellos. Así es, y esperamos que en las próximas semanas, vamos a ver qué va pasando con las elecciones, podamos seguir contribuyendo con nuevos análisis de frases y poder darle más carne a la opinión pública para que tome sus decisiones de quién votar, cómo votar. Sí, además recordarles que hoy día chequeamos a Piñera y Guillé, pero hemos chequeado los 8 candidatos, por lo tanto los invitamos a que conozcan nuestra página web chilecheck.cl. Ya llevamos muchas semanas chequeando, por lo tanto cualquiera de los 8 candidatos pueden revisarlo ahí, como les puedo recordar, al principio chequeamos con Aquí está Chile, donde fueron el resto de los candidatos, y además hemos ido chequeando debates como Archie y Anatel, y vamos a seguir con los próximos debates que existan hasta la segunda vuelta. Así es, vamos a seguir con Chile Check, queda mucho todavía de este proyecto. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ti. Y como bien decían aquí, como bien decía Alejandro, recuerden chequear nuestra página web. Es chilecheck.cl. Ahí está toda la información sobre lo que hemos chequeado hoy, sobre chequeos también de ocasiones anteriores y sobre los 8 candidatos presidenciales en distintas frases. Que estén muy bien.